el Salmo 92. Ustedes van a ver que en la cabecera del Salmo está como un título que dice Cántico para el día de reposo. Ustedes saben que había cánticos que tenían una característica o una actitud de ser en algunas fiestas unos de un tipo, otros se cantaban. Y el día de reposo era un día muy especial, muy particular, porque era el día que también el Señor pidió que se guardara como estatuto para recordar el día de la creación. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que recordar la creación de Dios. Y parece tonto esto, parece que, ¿cómo puede ser? Bueno, en este tiempo justamente donde está tan dudoso el tema de la creación, porque las filosofías humanas, ustedes ven que están torciendo la verdad de Dios, están queriendo torcerla, infringiendo la verdad de Dios. Y bueno, justamente algún propósito tenía Dios para que el ser humano, y los hijos de Dios, especialmente el pueblo de Israel, tuviera esta particularidad de reconocer el acto creativo de Dios, de la cual la Biblia, la palabra de Dios, no pone ninguna duda, ni discute la actitud, la creación de Dios, como tampoco se discute ni se pone en duda la existencia de Dios. Lo da como un hecho. Y se ve que este canto se dice que fue cantado después del exilio que tuvieron cuando salieron de Babilonia, se recuperaron la tierra allí en Canaán, volvieron a establecer el nuevo templo después del de Salomón. Se cantaba siempre en las vísperas del día de Shabbat o de reposo. Ustedes saben que actualmente el pueblo de Israel, en la actualidad, sigue teniendo esa actitud de recibimiento del Shabbat. Le llaman el Kabbalah Shabbat. Todos los viernes, nuestros viernes, a las 6 de la tarde, los judíos ortodoxos realizan el Kabbalah Shabbat, que es el recibimiento del día de reposo. Y a partir del viernes comienza esta ceremonia del Kabbalah Shabbat en recordación del acto creativo. Por supuesto, muchos no lo hacen con el sentido literal de que Dios tenía el propósito de saber de que el Shabbat verdadero era el Señor o el Mesías prometido. Cuando el Señor dijo, yo soy el Shabbat, el que a mí viene tendrá descanso. El verdadero Shabbat es el Señor Jesucristo o el Mesías, el Mesías Jesús. Bueno, este es el motivo del cual se cantaba, el recibimiento del día de reposo. Vamos a leer desde el versículo 12. 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bueno, aquí hay, ustedes saben que los símiles que hay en las Escrituras, revelan que el Hijo de Dios tiene dos símiles acá revelados por la palabra de Dios. Uno de ellos es la palmera y el otro el cedro. Son dos árboles que simbolizan la permanencia y la fortaleza del Hijo de Dios. Y esto no es inspiración de un teólogo, iluminación de un predicador, no, esto es revelación de la palabra de Dios. El símbolo del Hijo de Dios, la palabra de Dios nos revela que este símbolo es una figura del Hijo de Dios que permanece adherido al Señor.
Como cuando el Señor Jesús habló de la vid y los pámpanos. El que permanece, dice, lleva fruto. Yo soy la vid, es un símbolo, el Señor Jesús la vid. Vosotros los pámpanos, un símbolo revelado en la Biblia, en la palabra de Dios, y por lo tanto no es una figura inventada por algún iluminado teólogo. Bueno, dice, florecerá como la palmera, y aún en la vejez darán frutos y permanecerá, dice el versículo 14. Fíjense ustedes la promesa que tiene las Escrituras. Totalmente en contraste con los malvados o los que se olvidan del Señor, como dice el versículo 7 de este mismo capítulo 92, dice, cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. Es contrario a la suerte, por así decirlo, de aquellos que son contrarios al Señor y que hacen y obran conforme a su impiedad. Ahora, la palmera es un símil del justificado, del justo, no en el sentido de un hombre que es un héroe, o un hombre o una mujer que tiene virtudes propias para llegar a conocer a Dios y satisfacer la obra de Dios. No, 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 al revés. Es un hombre o una mujer que ha sido justificado por la obra del Señor. Ese es el justo en la Biblia. Dice, crece en el desierto la palmera. Miren, lo busqué en el diccionario, todas estas virtudes que tiene la palmera, todas estas características que tiene la palmera. Crece en el desierto, ustedes saben muy bien. Aquí en Bursaco y Adrogué se han puesto palmeras, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Se los trató de una manera muy especial. Y cada tanto algunas se secaban, no andaban, porque no es el clima apropiado para las palmeras. Y no llegan a ser todas las palmeras del mismo tamaño, del mismo fruto, porque no es el clima. El clima de la palmera, hay muchos tipos de palmeras, pero el tipo de palmera que había en Israel era el tipo desértica, donde crecían de un tipo muy grandes, eran muy grandes. Y bueno, crece, como dijimos, en el desierto. Y ustedes saben que la utilidad de la palmera son los 365 días del año. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo crece. Se desarrolla y crece por la absorción de aguas subterráneas profundas. No está el agua en la superficie, tiene que ir muy profundo, así como es del tallo de alto, son las raíces profundas. Van buscando el agua lo más profundo posible. Y el fruto que produce las palmeras en el desierto se le llama dátiles. Yo creo que a muchos de ustedes, a lo mejor, no sé, los mayores, ahora no hay tantos terrenos baldíos, había palmeras y esperábamos el fruto de la palmera, esos dátiles amarillos, ¿no? Que son como uvas grandotas, que tienen un carozo también y son muy dulces. Bueno, la palmera, cuando los frutos más apetecibles los da cerca de los 70 años de vida. Comienza a dar frutos buenos a partir de los 30, 40 años. Y los frutos más grandes, más sabrosos y de mayor cantidad es a partir de los 65, 70 y 75 años. Qué maravilla, ¿no es cierto? Son los más grandes y los más sabrosos, dicen los entendidos. Dice que su centro, el centro de la palmera es blando, aunque la corteza externa es fuerte, pero el centro, el alma de la palmera, es blando. Y resulta que eso muestra también que tiene permanentemente agua, va absorbiendo la raíz, el agua profunda, y va pasándola por su tallo, se desarrolla por sí misma, no depende de otros árboles, ni depende de otro sustento más que de sí mismo.
de su arraigo a la profundidad del agua. O sea, la entraña de la palmera es su centro, es el corazón de ella, y ella es la que alimenta el follaje, las hojas y los frutos. Esto es una muestra, esto indudablemente es un símbolo de lo que es el Espíritu Santo en el creyente. El creyente permanece fuerte, quizás pueda ser tosco por fuera, puede ser duro, pero por dentro tiene que ser una persona, un hombre, una mujer de corazón blando, de corazón sensible. Y como dijimos, crece en el desierto, justamente en el lugar donde todo es sequedad, no hay nada de vegetación, y allí aparece la palmera. Allí donde está la desolación, no hay más que espinos, florece y da fruto donde otros árboles no lo hacen. Bueno, así debe ser el cristiano en el mundo. Nosotros tenemos ejemplos de hombres y mujeres que en la palabra de Dios crecieron, fructificaron, florecieron en un mundo inmoral, en un mundo seco de espiritualidad, como fue el caso de Abraham, el caso de José, el caso de Moisés, el caso de Daniel, el profeta, el caso de Juan el Bautista. ¿Cuántos hombres tuvieron ese fruto en lugares sumamente áridos de espiritualidad, de sequedad y de mundanalidad? Así que el hombre o la mujer de Dios puede fructificar en medio de ese clima totalmente adverso, porque está adherido a ese agua profunda, interna, que es el Espíritu de Dios. El desierto, ustedes saben que es una figura del mundo en la Biblia. Sin embargo, el desierto no impide el desarrollo de este árbol tan hermoso. Es notable la imponencia y la belleza de las palmeras. Es hermoso ver la calidad de su tallo, de su altura, que llega en algunos casos a ser mayor de 60 metros, en algunos casos más de 60 metros. Incluso más, nada impide que se tuerza. A pesar de los fuertes vientos a veces que hay en el desierto, la palmera puede moverse un poco para un lado o para el otro, pero siempre está erguida. Es más, si alguien quiere torcerla, puede tomar una soga del follaje, torcerla, bajarla lo más que pueda, ponerla bien inclinadita, dejarla un buen tiempo, unos meses ahí. En cuanto suelta la cuerda, vuelve otra vez a ponerse recta. Hagan eso con algún árbol de acá, con otro árbol, con otra especie. Solamente la palmera tiene esa virtud. Así que esto se la puede inclinar, pero siempre va a estar recta, derechita. Eso muestra también, es un símil de que el creyente puede pasar por temporales muy, muy grandes, puede torcerse, las tentaciones pueden a veces inclinarlo, pueden vapulearlo, pero el creyente se levanta, se levanta. Ni la tentación ni las pruebas lo pueden vencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo alimenta y lo fortifica. Toda la palmera es útil, toda su estructura es útil. El fruto, el tronco, el tallo, la raíz, los dátiles, como dijimos, todo el año. Inclusive hay casos en que a veces le hacen un agujerito en el tallo y pueden sacar agua de adentro del corazón de la palmera. Eso nos muestra de las heridas. Cuando uno es herido, tiene que mostrar esa figura que es el Espíritu Santo. Bueno, usted sabe que se reproduce sola. Donde hay una palmera, a los pocos años, hay otras palmeras. Porque ella misma produce la semilla, produciendo otras. Alrededor de ella crece la hierba,
¿Por qué? Porque al absorber el agua con sus raíces, entonces sube el agua a la superficie y no solamente se alimenta ella, sino que alrededor, ahí a los poquitos metros, hay humedad y puede crecer el césped. Por eso en lugares desérticos, como Santiago del Estero, así, le ponen agua a la tierra, es una tierra muy rica. Con mucha agua florece la hierba. Bueno, ustedes saben que hay una localidad ahí en el desierto, en la cual Israel, cuando salió de Egipto, acampó. Ella fue la segunda lugar donde ellos acamparon. Ellos, cuando salieron de Egipto, acamparon en Mara, ¿no? Donde tomaron una agua que estaba amarga. Bueno, muchos de ustedes conocen la historia de que el Señor le pidió a Moisés que cortara un árbol, tirara el agua, porque era amarga, tirara el árbol en el agua y las aguas iban a endulzar. Se ve que eran aguas saladas, no se podían tomar. Bueno, es una figura del Señor Jesucristo echada a las aguas profundas de este mundo. Y el segundo lugar donde acampó Israel, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿alguno se acuerda? ¿Cómo se llamaba el lugar donde se acampó Israel por segunda vez en el desierto? A ver, ¿se puede, escuchan? ¿Pueden acordarse? Elim. Elim, muy bien. ¿Saben qué quiere decir Elim? Árboles grandes. ¿Saben cuántas palmeras? Miren ustedes, la Biblia nos relata y nos revela cuántos árboles o cuántas palmeras había. ¿Saben cuántas? 70. Así que estaban contadas, 70 palmeras. ¿Y saben cuántos espejos de agua o lagunas? 12. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12. Así que seguramente cada tribu estaría alrededor de una de las espejos de agua. Ese lugar donde las palmeras fructifican, se levantan, y que los caminantes del desierto aprovechan esos lugares y aprovechan la sombra de la palmera, aprovechan los dátiles de la palmera y aprovechan el agua, que es producto de la atracción que hacen las palmeras. Producen agua, producen refresco. Es una figura del Señor. Fíjense lo que hacen los creyentes unidos. Producen, porque una palmera puede producir una sombra, no es malo una sombrita, pero 70 palmeras juntas, o varias, 3, 4 palmeras juntas, qué linda sombra que dan. Y seguramente ahí hay agua por la atracción de esas palmeras. Y cuanto más palmeras hay que fructifiquen, más sombra, más refresco, más alimento, más agua, más hierba. Es una figura de la unión de los creyentes. Cómo el pueblo de Dios puede traer refresco a las almas de este mundo. Qué maravilla, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa importante de la palmera. La palmera no se puede injertar con ningún otro árbol. O sea, ningún árbol puede injertarse con la palmera. Rechaza todo injerto de otra especie. ¡Qué maravilla! ¡Qué figura del creyente! Cuando nos habla en 1 Corintios, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una figura del creyente, ¿verdad? Y fíjense ustedes, la palmera es esa figura. No acepta a ninguna otra injerto que no sea de su propia especie. Esto nos habla de vivir separados de todas aquellas cosas y apartar todas aquellas cosas que nos llevan a considerar atracción del mundo. Debe ser rechazado por el creyente. Bueno, la palmera además, ustedes, yo no sé, yo siempre tuve el sueño hasta el día de hoy de poner en mi casa, afuera, en la esquina de casa, tengo un lugar, siempre digo, voy a poner 2 palmeras, porque son hermosas. Trae belleza. Yo conozco acá una casa muy cerca que está rodeada de palmeras, estaban bien distribuidas, una casa muy grande, le da una belleza y tiene un aspecto imponente, hermoso. Bueno, eso es lo que hace atracción a la palmera, no solamente su utilidad, sino también su belleza y su hermosura se ve desde lejos también,
si se puede apreciar. Ahora, las palmas, que son las hojas de la palmera, es un símbolo de triunfo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, antes de ser crucificado, antes del anuncio de su crucifixión? Lo recibieron con palmas. Las palmas las ponían en el suelo donde pisaba el pollino, como alfombra, y la gente tomaba palmas y las apantallaba como actitud de recibimiento del Mesías, y aclamaban al Mesías. Y los fariseos se ponían celosos, decían, mira, di que te callen tus discípulos. No, si estos callaran, las piedras clamarían, decía el Señor, ¿se acuerdan? Entonces eran aclamados el Señor por las palmas y las ponían debajo de los pies del Señor cuando pasaba hacia Jerusalén. Y en el Apocalipsis hay también una mención de las palmas. ¿Saben cuándo? En el tiempo de la tribulación. Cuando las naciones gentiles, creyentes, cuando las naciones gentiles reconozcan al Señor como su Salvador, habrá naciones gentiles que no lo van a reconocer. Pero hay naciones gentiles que sí. Y los gentiles y esas naciones, con palmas victoriosas, dicen Apocalipsis, después pueden buscarlo, Apocalipsis 7:9, que la multitud de gentiles en la tribulación recibirán al Señor en gloria. Hermanos, qué maravilla, qué retrato del cristiano que es la palmera. Que el Señor nos ayude, esta figura, este retrato, a ser un símil de esa palmera. La palmera es un símil de nosotros, que nosotros también lo seamos de ella y copiemos su actitud y su fortaleza, su dulzura, su separación del mundo, y así podamos distinguirnos del resto de esos árboles que quizás otoñales, que desaparecen de un día para el otro y no permanecen firmes, sino que se caen al primer vientito que hay, ¿no? Así seamos nosotros, fortalecidos a través del Espíritu de Dios para la gloria y honra de su nombre. Que el Señor les bendiga. Gracias.